Facultad de Derecho, Universidad Nacional. Hoy tenemos el privilegio de platicar con uno de los autores del libro Narcotráfico, Corrupción y Estados, editado por, como van a ver, Random House Mondadori. Él se llama Eduardo Salcedo, ¿verdad? Eduardo, antes de empezar a hablar sobre el texto, podríamos platicarnos acerca de tu trayectoria para que nuestros chicos te conozcan. Perfecto, yo soy de profesión filósofo, por maestría en ciencia política, y me he dedicado a temas de inteligencia artificial, desarrollo de software, un poco, porque son herramientas que hemos tenido que aplicar para todas estas investigaciones. Y bueno, investigando desde hace ya prácticamente 5 años junto a Luis Jorge Garay en estos temas del desarrollo de las redes ilícitas, cómo manipulan y utilizan los estados, las instituciones estatales. Y pues bueno, este es un programa que estamos desarrollando desde hace ya, específicamente en este tema, desde hace aproximadamente 5 años. De hecho, te quería preguntar antes de entrar propiamente al texto, esto se da dentro de un proyecto financiado por la Open Society. Exactamente. ¿De qué trata el proyecto en general? Exactamente, este fue un proyecto que ejecutamos hace 2 años, pues porque como te decía, esto es un programa de investigación, ya cuenta con varios libros, pero el análisis comparativo específico de Guatemala, en México y Colombia obedeció en alguna medida, como una parte, a un proyecto que financió efectivamente Open Society. Ese, como ya te dije, se ejecutó hace 2 años. Y pues bueno, fue para eso, fue para intentar buscar información que permitiera avanzar en un análisis comparativo y regional sobre todo, no solamente focalizado, sino que nos permitiera entender algunas características regionales. Yo en especial, bueno, ya tuve la oportunidad de tener contacto con el libro, porque es así como tener contacto con otro esquema de análisis del tema del narcotráfico. Nosotros lo vemos más, aunque estemos involucrados por desgracia con este tópico, creo que en el momento que uno se enfrenta con el texto, digo en lo personal, hasta miedo me dio por la cantidad de información y datos. O sea, ¿cómo fue realizada la investigación? Porque siento que es algo que fue tan arduo, tan a detalle, que pues hasta dije, estos jóvenes han de tener las aguaduras, porque son temas de seguridad nacional. Sí, evidentemente, y tal cual como lo dices, uno de los principales retos de esta investigación fue la parte del procesamiento de datos, de poder, nuestro propósito en esta última etapa era poder entender en términos empíricos las estructuras de las redes ilícitas. ¿Listo? Bueno, entre otras implicaciones conceptuales y de política pública, porque pues, el libro termina toda su última parte está dedicada a reflexiones acerca de política pública, a ver cómo estos hallazgos pues, se traducen en decisiones sociales, culturales, económicas, políticas, judiciales. Pero entonces nuestro interés era entender empíricamente. Eso nos impuso un reto enorme, pues porque no es fácil conseguir datos acerca de cómo funciona y cómo se estructura una red ilícita. Entonces, específicamente tomamos la decisión de ceñirnos a evidencia judicial. ¿Listo? Entonces, todos los modelos, porque lo que nosotros hacemos es construir los modelos de la red para poder ver quiénes, qué tipo de agentes están conectados con quiénes y mediante qué tipo de relaciones sociales. Entonces partimos de expedientes judiciales de casos representativos en Guatemala, México y Colombia. No necesariamente estadísticos, porque en algunos casos solamente pues, modelamos un par de expedientes, pero por ejemplo en el caso de México, en toda la sección del libro dedicada a México, esos 2 expedientes fueron suficientes para poder modelar una red tremendamente compleja como la de la familia michoacana, que si recuerdas, y si no es mal, en la página creo que es 229-230 aparece el dibujo, el gran dibujo exactamente de esa red, en la que se registra participación de cerca de 500 personas y cerca de 900 interacciones sociales entre esas personas. Entonces imagínate, eso fue únicamente a partir de 2 expedientes judiciales, que habría sido si pudiéramos tener acceso a más información. A partir de esos expedientes entonces aplicamos algo que se llama análisis de redes sociales, que son, bueno, aplicamos algunos protocolos y procedimientos del análisis de redes sociales
para eso, para poder entender la estructura, quiénes están conectados con quiénes, qué tipos de agentes son los que participan. Y eso, por supuesto, nos llevó entonces a encontrar las principales características que son las que queremos comunicar con este libro. Entre otras cosas, que estas redes, aunque uno las llame criminales, no están conformadas únicamente por criminales, sino que cuando ya uno ve la estructura específica de su la evidencia, encuentra que hay una participación masiva de funcionarios públicos de todos los niveles y de todas las ramas de la administración, de agentes privados, como banqueros, abogados, contadores, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue el paso. A partir de esa información, entender quiénes estaban conectados con quiénes y ver cómo se ha ido conformando progresivamente algo que nosotros llamamos una zona gris de las redes criminales, que no está conformada únicamente por los agentes puramente criminales, que uno tiene, usualmente cuando uno habla de crimen organizado, tiene en su mente a los puramente criminales, sino que es esta zona gris de agentes que se mueven y que permiten el flujo de información entre sectores legales y sectores ilegales. De hecho, hay un caso que a mí me impactó por la similitud con, digamos, el panorama mexicano, el análisis que hacen del municipio Soledad en Colombia. Exacto. Porque específicamente es el ejemplo paradójico para lo que tú estás explicando, cómo a partir de las carencias, el sistema burocrático, cómo todo esto permitió que se involucrara el esquema funcional del narcotráfico con lo que ustedes denominan, bueno, si no mal recuerdo, es Autodefensas Colombianas Unidas, ¿no? Perdón, de Colombia, y cómo a su vez el aparato gubernamental va asumiendo dentro de esta misma funcionalidad sus propias tareas, ¿no? Dentro de la legalidad. Y te digo que este tipo de esquema, incluso hasta cómo empieza como si fuera un pequeño átomo y se empieza a enredar como una madeja de araña, esto es lo que a mí me dio miedo. Entonces, esto es lo que te quería externar. Dije, no puede ser que sea así tan complejo. ¿Será evitable? Pues bueno, sí, por supuesto, hay una serie de medidas, pues porque a pesar de que el panorama en muchos casos es desolador, dada la complejidad, lo que aquí encontramos es un tema de complejidad impresionante, en términos de la riqueza, de la cantidad, de los tipos de personas que participan y que configuran estas redes. Entonces, pues sí, hay algunas digamos, reflexiones, y por eso, como te dije, el libro termina con reflexiones acerca de política pública. Sobre lo que mencionas del municipio de Soledad, nos pareció importante incluirlo, porque lo que hemos encontrado es que en este proceso de infiltración y de manipulación de las entidades del Estado, que ya nos aleja de esa noción tradicional de que el Estado siempre está confrontando a los criminales. Entonces, que por un lado están los criminales y por otro lado están los Estados. A veces hay sobornos y ya, no más. Esa es, digamos, la idea tradicional que uno tiene de crimen organizado. Y el organigrama del capo que siempre aparece en los noticieros y que se va a tachar. Y no más. Lo cual no se parece mucho a la realidad. Nada, no se parece nada a lo que es el libro. Exactamente, no se parece mucho a la complejidad de la realidad. Entonces, lo que encontramos es que en este proceso de infiltración, de manipulación, de establecimiento de acuerdos de criminales y políticos y funcionarios públicos, banqueros, etc., se puede dar de dos maneras. Uno es bajo un esquema que nosotros llamamos de abajo hacia arriba y otro de arriba hacia abajo. El esquema de abajo hacia arriba consiste en primero trabajar y establecer vínculos con funcionarios y líderes en el nivel local, en todas las ramas de la administración pública. Entonces, tanto en el nivel judicial, como con los policías municipales, como con los alcaldes, con los concejales, con los presidentes municipales, etcétera, etcétera. Entonces, el municipio de Soledad, en Colombia, que nos habría encantado analizar también un caso para México, pero pues en México teníamos ya un panorama estatal de todo el estado de Michoacán. Pero entonces analizamos el caso del municipio de Soledad en Colombia
porque muestra específicamente eso, como una red narco-paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia, establece múltiples acuerdos con funcionarios públicos en el nivel municipal, y eso les permite ir infiltrando la administración pública hasta el punto de que ya no solamente la capturan la administración, sino que la cooptan, y entonces encontramos es casi un alineamiento de intereses. Ya terminan siendo prácticamente los mismos intereses los de los líderes políticos, los funcionarios públicos y los abiertamente criminales. Ese alineamiento de intereses y eso que llamamos reconfiguración cooptada, ya no solo corrupción a secas, sino reconfiguración cooptada, se refiere a que incluso en esos casos ya no son únicamente los criminales los que tienen la iniciativa contra el Estado y las instituciones políticas, sino que muchas veces son los mismos líderes políticos, funcionarios públicos o empresarios los que buscan a los criminales para establecer acuerdos. Comienza entonces por el nivel local y en medio de ese trabajo paulatino e incluso lento muchas veces, con organizaciones sociales, por ejemplo creando partidos políticos, no solamente apoyando a un candidato, sino también creando partidos políticos, se va avanzando en los niveles administrativos, luego hasta el nivel departamental. Entonces en Colombia ya actualmente hay muchas evidencias de gobernadores y diputados que incluso firmaron acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta algo que en Colombia se llamó la narcoparapolítica, que fue ese avance del nivel local a nivel departamental, estatal, hasta el nivel central. Y entonces tenemos en la legislatura de 2002-2006, en ese periodo, el 40% de los congresistas elegidos democráticamente de manera formal, con elecciones, habían establecido acuerdos, muchas veces firmados, con las Autodefensas Unidas de Colombia, y se sentaron en esa legislatura y fueron congresistas activos. Muchos de ellos ya están actualmente en la cárcel, muchos están en proceso de investigación. En el nivel nacional no solamente fue el Congreso, sino que tenemos el caso del director de la Agencia de Inteligencia de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, también se encuentra actualmente en la cárcel por poner al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia todo el sistema de inteligencia del país. Entonces ese es el proceso de abajo hacia arriba, que ilustramos ese comienzo con Soledad. Y bueno, hay otro esquema que es de arriba hacia abajo, que consiste en cuando la red criminal captura o coopta, captura mediante un soborno o coopta mediante un acuerdo político, a funcionarios públicos directamente del más alto nivel. Entonces aquí tratamos específicamente el caso de Guatemala, en el que el presidente Portillo fue ya condenado por una corte de Estados Unidos por participar en una red de lavado de activos del narcotráfico. Entonces ese es el esquema de arriba hacia abajo y el otro es el esquema de abajo hacia arriba. A mí me da miedo todo esto y no tanto por mencionarte una persona. Se supone que el manejo de información es poder, ¿no? Exacto. Estamos en el otro. Entiendo el texto igual en otro punto de vista por esta situación. Les comentamos que el libro se divide en 7 apartados. Y considero que la primera, yo el análisis lo dividí en 3. El primer tercio, cuestiones que tienen que ver netamente con teoría política, pero no la vieja teoría política que nosotros aprendimos en las aulas, que eso, te digo que eso es lo que me asusta. Lo segundo, que es una cuestión de casuística, y lo tercero, que es más prospectiva, obviamente el análisis que ustedes realizan. Pero te digo que a mí el miedo que me da es el que se conozca tan a detalle cómo funciona. ¿A ustedes no les ha ocasionado problemas? Me refiero a esta situación. Estamos ante un nuevo esquema de funcionalidad del Estado moderno y del Estado en América Latina. Y yo creo que no nada más esto se está dando, obviamente, en Colombia, en Ecuador. Sí, exacto. Y no solamente en el hemisferio, digamos, no solamente en América, en las Américas. También tenemos a todas estas redes ilícitas
que ahora son transnacionales, totalmente transnacionales, moviéndose hacia África. Entonces en África Occidental tenemos presencia de todas estas redes colombo-mexicanas, que ya no se pueden llamar solo mexicanas, solo colombianas. Las tenemos en África Occidental operando para Europa. Entonces en España tenemos pues unos casos de lavado de dinero impresionantes, con China, hay que decirlo. Entonces, no, imagínate, incluso no es solamente América Latina. No, es que esto hace ver, por ejemplo, las noticias que nos dicen que algunos empleados de una aerolínea mexicana, la cual no voy a mencionar, que los agarran con paquetes de cocaína. Exacto. Eso ya es casi cosa de niños, a la luz de lo que nos estás platicando. ¿Podrías explicar un poco el término de paranarcopolítica? Exacto, listo, perfecto. Principalmente ese término hace referencia al proceso de reconfiguración observado en Colombia, que como te comenté ahorita, se desarrolló bajo ese esquema que te acabo de escribir, del nivel local al nivel departamental y por último a nivel nacional. Entonces eso se refiere principalmente a esa confluencia de factores del narcotráfico, del paramilitarismo y de la política. Esto aquí nos lleva, es un caso que ilustra especialmente esa confluencia de factores y esa confluencia de intereses alrededor de las redes ilícitas. Sobre todo en Colombia durante muchos años y sobre todo en México hemos hablado de narcotráfico. Entonces, por supuesto, pues porque ha sido el gran dinamizador de la dinámica criminal de nuestros países. Pero a la luz de estas investigaciones, cada vez nos percatamos más de que es casi imposible seguir hablando, por ejemplo, de carteles de narcotráfico únicamente. Porque estas redes ilícitas, debido a múltiples transformaciones políticas y al interior de su misma dinámica, que se ha observado en las últimas 2 décadas, estos grupos ya no son carteles en el sentido de los carteles que vimos en Colombia durante los años 80 y 90, conformados por ese organigrama que hablábamos ahorita del capo y de los secuaces, que son los asesinos, etcétera, etcétera, sino que ahora ya, en la medida en que no son jerárquicos, son redes, son así todo redes, y redes en las cuales no hay una sola persona que concentre toda la decisión y el poder de eso que llamamos cartel. Entonces, por ejemplo, si tú recuerdas, en el caso del cartel de Medellín, cuando se abatió a Pablo Escobar, cuando las autoridades abatieron a Pablo Escobar, el cartel de Medellín desapareció. Se desarticuló casi de inmediato. El cartel de Cali fue exactamente lo mismo. Cuando cogieron preso, cuando se capturó a los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran los capos, el cartel se desarticuló. Aquí, en el caso de las redes criminales que observamos actualmente, no hay una persona o un par de personas que concentren todo el poder de manera que al capturarlas se desarticule y se acabe con el cartel. ¿Listo? De nuevo, porque ya no son estas redes, ya no son estos grupos jerárquicos, sino que son unas redes conformadas por lo que venimos hablando, por empresarios, políticos, líderes políticos, funcionarios públicos, banqueros y los criminales, abiertamente criminales. En esa medida, lo que observamos es una confluencia de intereses. ¿Listo? Confluencia de intereses políticos, sociales. Entonces, la narcoparapolítica se refiere a esta complejidad de participación de diferentes tipos de agentes. Entonces, desde la semana pasada aquí en México se está hablando de los narcoempresarios, por ejemplo. A propósito del caso del exgobernador de Coahuila, que fue asesinado, entonces él habla de narcoempresarios. Y bueno, y así podemos hablar de narcoempresarios, narcobanqueros, bueno, lo que se quiera. Pero todo esto a lo que apunta es a esta altísima complejidad de tipos de agentes que conforman las redes criminales. Entonces por eso ya no hablamos de carteles, ya no hablamos de carteles del narcotráfico específicamente, sino que hablamos de redes ilícitas que incluso participan en múltiples actividades criminales, en mercados y en la provisión de bienes ilegales, como la extorsión, el tráfico de personas, la explotación ilegal de recursos minerales, lo cual es un tema terriblemente complejo y que está llamando también la atención
de muchas redes criminales, la explotación y exportación ilegal de recursos minerales, el narcotráfico, pero entonces ya no el narcotráfico únicamente de la cocaína, sino la producción de drogas sintéticas, en México con mayor importancia que en Colombia. Entonces, ya no hablamos de carteles de narcotráfico específicamente, sino de redes criminales en general y totalmente transnacionales. Entonces, este narcoparamilitarismo es un ejemplo de esta complejidad de redes criminales. Bueno, pues aquí ya nos andaban un poco carrereando, pero yo no me quiero ir sin hacer el comentario siguiente. De hecho, yo personalmente me río de las noticias que en México, y lo comparto contigo, de repente sacan los spots o los noticieros: abatido el jefe, no sé qué, el jefe de la familia, el jefe de los legionarios, el jefe de los Zetas. Exacto. Y tú dices, bueno, si había tantas cabezas, ¿cómo es que funcionaba? No puede funcionar una organización por lógica con tanta cabeza. Tiene que haber una red, o por lo menos un solo líder que maneje todo, porque esta distorsión del mensaje en cuanto al combate, tal vez a otras personas convenza, pero digamos, en mí causa cierto escepticismo, incluso a la hora de estar analizando ya a la luz de tu texto. Para finalizar, comentario: ¿en qué teoría te basaste para hacer estos esquemas tan complejos de redes? Digo, para todos aquellos estudiantes de filosofía del derecho, de derecho, para que también por ahí sí tienen algún interés adicional. Perfecto. La parte metodológica, pues como bien lo dices, viene de teoría de redes y del análisis de redes sociales, con unas aplicaciones específicas a este caso de redes ilícitas. Digamos, los antecedentes, uno de los antecedentes más importantes en este tipo de análisis es el desarrollado por el profesor Carlo Morselli, que es profesor en Canadá actualmente. Entonces él ha sido uno, digamos, de los primeros en aplicar parte del análisis de redes sociales a las redes criminales específicamente, con la diferencia de que él no se enfocó en redes complejas, quiero decir complejas en términos matemáticos, refiriéndose a la altísima cantidad de datos. ¿Listo? Entonces el profesor Carlo Morselli hace un avance importante al aplicar este esquema de análisis, pero digamos con unas redes en las que participan un número más o menos reducido de agentes. Ya aquí nos dimos a la tarea de procesar, de hacer un procesamiento altísimo de datos, entonces de procesar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 páginas de información judicial para traducirla pues, en estos grafos que ustedes pueden ver en el libro. Bueno, pues te agradecemos el tiempo, la disposición, y también agradecemos a Random House Mondadori porque estamos utilizando sus instalaciones, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Les recomendamos el texto. Recordamos el título completo: es Narcotráfico, Corrupción y Estados, cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México. Y yo creo que después vamos a tener que pedir una cita adicional para hablar sobre teoría del Estado, porque este también sirve para teoría del Estado y derechos constitucionales. Las implicaciones son altísimas. Así es. Muchas gracias. Eduardo, antes de empezar a hablar sobre el texto, podríamos platicarnos acerca de tu trayectoria para que nuestros chicos te conozcan. Perfecto, yo soy de profesión filósofo, con maestría en ciencia política, y me he dedicado a temas de inteligencia artificial, desarrollo de software, un poco, porque son herramientas que hemos tenido que aplicar para todas estas investigaciones. Y bueno, investigando desde hace ya prácticamente 5 años junto a Luis Jorge. Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional.
Hoy tenemos el privilegio de platicar con uno de los autores del libro Narcotráfico, Corrupción y Estados, editado por, como van a ver, Random House Mondadori. Él se llama Eduardo Salcedo. En estos temas del desarrollo de las redes ilícitas, cómo manipulan y utilizan los estados, las instituciones estatales. Y pues bueno, esto es un programa que estamos desarrollando desde hace ya, específicamente en este tema, desde hace aproximadamente 5 años. De hecho, te quería preguntar antes de entrar propiamente al texto, esto se da dentro de un proyecto financiado por la Open Society. Exactamente. ¿De qué trata el proyecto en general? Exactamente, este fue un proyecto que ejecutamos hace 2 años, pues porque como te decía, esto es un programa de investigación, ya cuenta con varios libros, pero el análisis comparativo específico de Guatemala, en México y Colombia obedeció en alguna medida, como una parte, a un proyecto que financió efectivamente Open Society. Ese, como ya te dije, se ejecutó hace 2 años. Y pues bueno, fue para eso, fue para intentar buscar información que permitiera avanzar en un análisis comparativo y regional sobre todo, no solamente focalizado, sino que nos permitiera entender algunas características regionales. Yo en especial, bueno, ya tuve la oportunidad de tener contacto con el libro, porque es así como tener contacto con otro esquema de análisis del tema del narcotráfico, porque nosotros lo vemos más, aunque estemos involucrados por desgracia con este tópico, creo que en el momento que uno se enfrenta con el texto, digo en lo personal, hasta miedo me dio por la cantidad de información y datos. O sea, ¿cómo fue realizada la investigación? Porque siento que es algo que fue tan arduo, tan a detalle,